La radio es un medio de comunicación muy vigente en nuestra actualidad, pero ha pasado por varios cambios antes de llegar a ser lo que hoy es, y a continuación te daremos una breve reseña de su historia. Aunque fue Maxwell el primero en tener la teoría de que era posible transmitir mensajes mediante ondas magnéticas, fue Heinrich Hertz quien pudo comprobarlo. En 1885 se trasladó a la Universidad de Karlsruhe, donde descubrió la forma de producir y detectar ondas electromagnéticas, las que 20 años antes habían sido predichas por James Clerk Maxwell. A partir del experimento de Michelson en 1881, refutó la existencia del éter. Hertz formuló las ecuaciones de Maxwell para tomar en cuenta el nuevo descubrimiento. Probó experimentalmente que las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del aire libre y del vacío, como había sido predicho por James Clerk Maxwell y Michael Faraday, construyendo él mismo en su laboratorio un emisor y receptor de ondas. Para el emisor usó un oscilador y para el receptor un resonador. De la misma forma, calculó la velocidad de desplazamiento de las ondas en el aire y se acercó mucho al valor establecido por Maxwell, de 3.000 kilómetros por segundo. Marconi, en 1895, descubrió que, colocando un generador de chispas de Hertz en lo alto de una varilla, el alcance de la recepción se podía aumentar a varios kilómetros. Construyó un pequeño aparato, cuyo alcance era de 2.5 kilómetros, que constaba de un emisor, un generador de chispas de Hertz y un receptor basado en el efecto descubierto por el ingeniero francés Edouard Browning. En 1890, visto el escaso interés que su aparato despertó en las autoridades italianas, Marconi optó por marchar al Reino Unido. Recibió en Londres el apoyo del ingeniero jefe de correos y en julio de 1896, tras una serie de mejoras, patentó el invento, que causó cierto revuelo entre la comunidad científica de la época. El descubrimiento de la radio no deja de estar envuelto en controversias. El físico ruso Popov presentó ese mismo año ante una audiencia considerable de científicos de la Universidad de San Petersburgo un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi, que él utilizaba para registrar las tormentas eléctricas. La demostración se realizó días antes de que Marconi consiguiera la patente de su aparato, y por eso los rusos reclaman desde entonces la paternidad del invento. No obstante, parece probado que Marconi realizó la transmisión de señales inteligibles en días anteriores a la demostración de Popov, aunque no ante un auditorio de científicos. Ese mismo año se asoció con su primo, el ingeniero Jameson Davis, y fundó la compañía Wireless Telegraph and Signal Company, inicialmente designada a dar a conocer el aparato y conseguir soporte económico con el que realizar pruebas y mejoras en su funcionamiento. Más tarde, los objetivos de la compañía derivarían hacia la explotación comercial de la radio, y el nombre de la misma se transformó alrededor de 1900 en Marconi's Wireless Telegraph Company. Reginald Opry Fessenden. Entre 1892 y 1900 fue profesor de ingeniería eléctrica en las universidades de Purdue y Oeste Pensilvania, donde tuvo noticias de los experimentos de Marconi y comenzó a investigar sobre el mismo tema en el observatorio Allegheny. A petición de la Oficina Federal de Meteorología, interesada en la transmisión de todos los datos del tiempo, halló el medio de transmitir la voz a través de las ondas de radio, mediante el principio de la modulación de amplitud, AM. De esta forma, el 23 de diciembre de 1900 envió mensajes a 1 kilómetro de distancia. En 1902, creó con los dos socios de la Compañía Nacional de Señalización Eléctrica para fabricar aparatos transmitores e investigó sobre el receptor heterodino, con el objetivo de obtener frecuencias que detectaran y amplificaran más fácilmente las señales. En 1905, logró transmitir a una distancia de 45 kilómetros el 24 de diciembre de 1906. Transmitió su primer programa radiofónico y antes de acabar ese año estableció una comunicación transatlántica entre Brant Rock, Massachusetts y Kintry, Escocia. A pesar de la importancia de estas innovaciones, obtuvo escasa atención y reconocimiento. Lee De Forest comenzó su carrera profesional en la Western Electric Company, donde en 1907 patentó la válvula termoiónica denominada inicialmente como Auditron y conocida popularmente como triodo,
El triodo permitió la construcción de amplificadores tanto de audiofrecuencia como de radiofrecuencia, a la vez que osciladores y complejos circuitos eléctricos utilizados en los receptores de radio hasta el descubrimiento de los transistores. Por todo ello, se le suele llamar el padre de la radio. De Forest creó además la primera emisora. Empleando sus recién descubiertos triodos, instaló una emisora de radio en la Torre Eiffel parisina, que se inauguró en 1915. Y bueno, estas fueron solo algunas de las millones de cosas por las que pasó la radio para convertirse en la radio como la conocemos hoy. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.